Saludamos esta mañana a la ministra de Inclusión Social, Mae Montaño, ingeniera, experiencia parlamentaria, vida pública de largo reconocimiento y trayectoria, y ahora con un encargo, yo creo que monumental, el acento social del discurso presidencial del 24 de mayo, puso énfasis en la pobreza y la disminución de esa brecha, puso énfasis en el desempleo, en la necesidad de trabajo y por supuesto en otros aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Ahí podemos mencionar muchos de ellos, la desnutrición infantil, los impactos en las familias que han sido a su vez castigadas por el golpe de la crisis y la pandemia. Hay mucha tarea por hacer. Señora ministra, el país le escucha. Muy buenos días y un gusto tenerle con nosotros. Muy buenos días, mi siempre estimado Gonzalo. Es un inmenso gusto poder conversar con usted y por supuesto a los oyentes de Radio Quito y Platinum les saludo con un gran abrazo. Usted lo ha dicho, una entrega, un compromiso muy fuerte se va a necesitar para sacar adelante las grandes metas, los encargos directos que nos ha hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso, en este gobierno del encuentro. Así que estamos con esas ganas inmensas de seguir sirviendo a los ecuatorianos, ahora desde la dirección y la conducción del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Así que usted lo ha dicho, podemos ir hablando tema por tema, como usted lo prefiera. Naturalmente, el acento social, el tono de preocupación social del discurso del 24 de mayo tuvo un complemento en esa misma tarde, cuando en la presentación del gabinete se dirigió a usted, diciéndole que usted ha vivido en carne propia la pobreza. ¿Y quién mejor, ha dicho el presidente Lasso, que quien ha padecido el hambre y la pobreza para luchar contra ella? Esta es una realidad personal que seguramente estará todos los días presente en su mente para poder cambiar el estado de cosas en el país. Indudablemente así es, y en estas circunstancias, cuando la pandemia le ha entregado al Ecuador 1.400.000 nuevos pobres, es una inmensa preocupación, porque significa que aquellos ecuatorianos que con su esfuerzo habían logrado salir y estar ubicados ya en la clase media emergente, la pandemia los ha empujado nuevamente a la pobreza. Pero además, en este tema que tanto le preocupa al presidente de la República y por supuesto a quien habla, 2.300.000 ecuatorianos están en este momento en inseguridad alimentaria, que significa precisamente o tienen hambre o están muy mal alimentados. Y junto a eso, la gran problemática que no es nueva, pero que no solamente preocupa, sino que en cierta forma avergüenza a los ecuatorianos, que es el alto porcentaje de niños y niñas en desnutrición crónica infantil. El tercer tema no es de responsabilidad absoluta del MIES, donde estamos involucrados en una coordinación interinstitucional, porque es una problemática que tiene que ser abordada de manera multicausal y de manera conjunta con otros ministerios e inclusive con otras instituciones del sector público, como son los gobiernos descentralizados, los gobiernos autónomos descentralizados. Pero de parte especial al MIES nos han entregado, como parte del plan de gobierno de Guillermo Lasso y su gobierno del encuentro, 2 temas específicos que los estamos desarrollando más allá de las líneas que ya son elementos transversales en la actuación del MIES, tanto en inclusión social como en inclusión económica, que permanecen y que necesitan no solamente mantenerse, sino fortalecerse. Todos estos mecanismos de protección social a los grupos más vulnerables, que en este momento son muchos. Hablamos de niños y niñas, hablamos de adultos mayores, de personas con discapacidades, de madres, jefas de hogar con hijos menores. O sea, los grupos de protección del MIES son muchos. Y por otro lado, el tema de la inclusión económica, que es la parte más débil de la tarea que tiene en este momento el ministerio.
que tiene relación con la entrega de las transferencias monetarias, que le conocemos como bonos, pero también con procesos intensos para sacar a la gente de la pobreza, porque la gente no puede permanecer por siempre recibiendo una transferencia monetaria, sino que el rol del Estado es darle las herramientas suficientes o para que pueda involucrarse en el desempeño de un empleo, de un trabajo, o si tiene capacidades suficientes y mecanismos de apoyo para que se convierta en un emprendedor. Esta área del MIES ha sido muy débil y la tenemos que fortalecer en este periodo para poder cumplir ese rol de inclusión económica que tanto requiere la gente. Entonces, más allá de estas líneas transversales, sí, tenemos estos encargos del presidente que tienen que ver con el bono Prospera y con el programa que estamos diseñando, que se llama Ecuador sin hambre. Con mucho gusto, estimado Gonzalo. Sí, usted ha tocado algunos temas, están ahí las líneas generales. El gran aspecto que hay que ir desarrollando paulatinamente es el cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, sin corrupción, con equidad absoluta. Usted tocó el tema de la desnutrición y el presidente ha hecho énfasis. Y algunos técnicos y algunos médicos dicen, no es tan difícil, es cuestión de proponérselo, es dar una alimentación balanceada, un huevo al día ayudaría mucho, han dicho, pero también hacen falta otras cosas. ¿Cómo plantearnos como país un programa que luche contra la desnutrición infantil, poniéndonos una meta viable en el tiempo para cambiar radicalmente el estado de la cuestión? Señora ministra Montaño. Siempre es importante, como dicen los médicos y los expertos, separar el tema de el hambre y sus estrategias y acciones concretas para atender a la gente que le hace falta alimentos en una determinada circunstancias. Y el tema de la desnutrición crónica infantil, que vuelvo a repetir, es un fenómeno o una situación multicausal. Solamente los alimentos no serán suficientes si no atendemos la calidad del agua, si no hay condiciones sanitarias adecuadas en las viviendas de los niños y niñas, si no atendemos a la madre gestante en todas sus condiciones, porque hay muchos niños y niñas que ya nacen con desnutrición infantil porque la atención de salud que ha recibido la madre o porque las condiciones de vida de la madre han sido deplorables y ya estos niños nacen con desnutrición infantil. Y porque además el plan de vacunación de los niños, de todo este programa de vacunas a las que tiene que someterse el niño, son tan importantes para evitar precisamente que determinadas enfermedades afecten el desarrollo infantil. Entonces dice, este es un tema multicausal y tiene que ser abordado así, y por eso no solamente las instancias gubernamentales tienen que estar absolutamente coordinadas y articuladas en distintas acciones para cumplir las políticas, las estrategias y los programas que en este caso van a estar orientados y liderados desde el presidente de la República, a través de su Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil. Es necesario porque en el Ecuador no es que no se han hecho iniciativas, sí se han realizado iniciativas y acciones, pero esta articulación entre las instancias del gobierno y otras instancias públicas, los gobiernos autónomos tienen un rol fundamental, usted sabe, en la calidad del agua, en el tema del agua, en el tema del alcantarillado, en el tema del manejo de la basura. Hay sectores, por ejemplo en Santa Elena, donde el porcentaje de desnutrición crónica infantil es alto. Y no se puede decir que es solamente por falta de alimentos, en algunos casos no, pero cuando los niños están sometidos a condiciones no adecuadas y tienen procesos diarreicos permanentes o enfermedades que le generan vómito, deshidratación, todos estos fenómenos son causales de desnutrición crónica infantil. Yo me alegro muchísimo y realmente hay que reconocer la voluntad política del presidente cuando decide que esta unidad específica va a depender de su presidencia. ¿Para qué? Para que esas políticas puedan ser asumidas de manera directa y con responsabilidad por todas las instancias que tenemos que participar en este combate a la desnutrición crónica infantil.
Estamos dialogando con la ingeniera Mae Montaño, ministra de Inclusión Social. El tema de la desnutrición infantil, ya nos ha dicho, es prioridad, pero sus tareas son muchas. Usted mencionaba el tema de los bonos. El subsidio, per se, a veces hace que la gente no busque mejores oportunidades. Y cuando usted habla de la inclusión, veo que su visión es global, su concepto del tema es conjunto. El bono, a veces el bono de la pobreza que se llamó antes o después el bono de desarrollo humano, en fin, es una necesidad, sobre todo cuando hay un sector marginal grande en el Ecuador que no tiene que comer, pero también puede ser un motivo de impedir, de evitar que mucha gente se estimule por la búsqueda de trabajo. Y ahí viene la gran misión que está en sus manos, darle un cambio al asistencialismo por la posibilidad de que esos pobres se incorporen al mercado laboral, crezcan, prosperen, mejoren su calidad de vida. El bono es un punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada o simplemente la mano extendida para pedir caridad a un Estado que cada vez tiene menos recursos. Y ahí hay que darle la vuelta. Esa es una verdadera revolución en la mentalidad de todo el país. Por supuesto, asistiendo con dinero para quienes están en situación extrema, para los grupos vulnerables que usted decía, pero sobre todo ir cambiando su realidad hacia la inclusión económica y social. ¿Qué reto, ministra Mae? Sí, mi estimado Gonzalo, pues aquí en esta conversación, en este diálogo entre amigos, le puedo decir que es un reto inmenso. Sin embargo, hay que decir lo siguiente: en un gobierno que tiene una visión clara de sus objetivos y de sus metas, tiene que saber que primero las políticas sociales tienen que tener un rol protagónico en el gobierno. O sea, no pueden ser tratadas como el patito feo del gobierno como ha sucedido hasta ahora. La política social debe tener un rol protagónico, pero tiene que estar absolutamente articulada con las políticas económicas del gobierno. Usted ha escuchado esa frase que dice: la mejor política social es la generación de empleo. La mejor política social es generar empleo, es tener un aparato productivo, dinámico y efectivo. Porque cuando una familia, cuando un ecuatoriano adquiere o tiene un empleo adecuado, no necesita la protección social, ni necesita una transferencia, ni un bono del Estado. Porque a lo mejor durante un tiempo que esté en el desempleo lo puede asumir, hasta tanto es posible que el mercado le dé esas oportunidades. Sin embargo, en estas circunstancias en las que vivimos después de la pandemia, cuando solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, indudablemente, pero indudablemente que el Estado tiene que venir en auxilio de esos ecuatorianos. O sea, son 7 de cada 10 que está en el desempleo o en la informalidad. En esas circunstancias, el tema de las transferencias monetarias o bonos, como la gente le conoce, primero deben tener una transitoriedad, no deben ser permanentes, a menos que los grupos vulnerables a los cuales atendemos no estén en condiciones suficientes y no tengan las fortalezas suficientes para reintegrarse al sistema económico. En ese caso sí, adultos mayores de edad avanzada, que además tienen otras vulnerabilidades, tienen discapacidades o tienen enfermedades crónicas o raras o difíciles, en esas circunstancias el Estado tendrá que seguirlo asistiendo. Personas con niveles o porcentajes de discapacidad demasiado altos para incorporarse al sistema económico. Los demás que tengan fortalezas para ser capacitados, para recibir asistencia técnica, asistencia crediticia o capacidades de empleabilidad para asumir en el mercado laboral un puesto de trabajo, esas personas deben recibir una transferencia monetaria transitoria, y ese tiene que ser la visión con la que la nueva asistencia que está planteando, que ha planteado el gobierno de Guillermo Lasso a través del MIES con el bono Prospera. Ese va a ser su concepto. Lo estamos trabajando de tal manera que permita lo que usted muy bien ha planteado, mi estimado Gonzalo, la transparencia, que este bono, que estos apoyos lleguen realmente a quienes más lo necesitan, que no haya manipulación política o politiquera,
en la asignación del beneficio, pero que también seamos capaces, y ahí vamos a necesitar mucho apoyo de otras instituciones y del sector privado para estimular todo este proceso, que no lo puede hacer el MIE solo, eso también hay que entender. El MIE solo no podrá llevar a efecto esta transición entre ahora estás pobre, recibes la transferencia, pero en un tiempo determinado te prometemos que estarás fuera de la pobreza. Ese es el verdadero significado, y ahí es cuando podremos demostrar el impacto real de estas transferencias para que no se conviertan solamente en una especie de dádiva y hasta de esclavitud de los ecuatorianos para permanecer en la pobreza. Claro, hay que cambiar la mentalidad. Primero hay que limpiar las listas de quienes reciben bonos. Hay muchas personas que tienen otros ingresos y siguen recibiendo bonos. Esos recursos, destinarlos a los que más lo necesitan, hacerlo temporalmente, pero darle todo el soporte para que algún día puedan conseguir su propio trabajo y prosperar. Ese bono prospera, que usted ha dicho, tiene un sentido. ¿Cuánto le va a costar al país ese programa? ¿Tienen ustedes una noción? ¿Cómo hacer para que los que reciben tanto el bono de desarrollo humano cuanto este nuevo bono Prospera lo vayan recibiendo oportunamente, del modo más ordenado, sin aglomeraciones, en la mayor cantidad de redes bancarias posibles? Es decir, es todo un mundo este diseño y planificación, ¿no? Y seguir adelante con lo que está, mientras tanto, hasta que no se depure la lista de quienes lo reciben, ¿no? Indudablemente. Cada vez vamos a recibir aparentemente más responsabilidades, y una de esas responsabilidades va a ser esta depuración del registro social, que ahora depende de una unidad directa desde la presidencia. La presidencia está haciendo también sus cambios para eso. Ese registro social tiene que ser depurado. Por ahora, pues seguimos utilizando la información, la data que está ahí, por supuesto, porque el bono y las transferencias no pueden pararse, menos en las circunstancias en las que están en este momento los ecuatorianos. Pero usted ha dicho, tenemos una serie de retos en este bono Prospera, que primero su nombre da un impulso, ¿no? Porque te está diciendo, lo que queremos es que prosperes, no que te quedes en la pobreza, pero también queremos que esta inyección de recursos, de liquidez, le sirva al aparato productivo que necesita recuperarse en estas circunstancias. También va a cumplir ese rol. Estamos diseñando una serie de mecanismos que nos permitan mayor transparencia, que nos permitan lo que usted ha dicho, que los beneficiarios reciban con la mayor comodidad posible esta transferencia, que no ocurra lo que estamos viviendo en San Lorenzo de Esmeralda. Es una cosa tan triste, porque aproximadamente 17,000 beneficiarios tienen que acudir a 2 ventanillas de Ban Ecuador. Usted no se imagina el drama humano que significa eso. Entonces también un llamado a la banca privada, que tiene que venir también en auxilio de las instituciones públicas para trabajar juntos, que no nos vean desde lejos, sino que sepan que su responsabilidad social también está en apoyar estos temas. Estamos aprendiendo de otros países que lo están haciendo bien a partir de la digitalización de la entrega. Estamos haciendo estudios rápidos, porque usted sabe, tenemos poco tiempo, pero estamos caminando a pasos agigantados, y yo soy cauta hasta que todo esté definido para dar los detalles. Pero vamos a buscar, y estamos trabajando junto al Ministerio de Telecomunicaciones para el proceso de digitalización y de la conectividad que se requiere para esos mecanismos, puesto que tenemos zonas como la Amazonía, en donde las personas que requieren del bono están subregistradas, valga la redundancia, en el registro social. O sea, vamos a tener que hacer un esfuerzo para llegar a las zonas más alejadas, a la zona rural, a los campesinos que tanto requieren, pero que no están en este registro porque por las condiciones de la falta de conectividad, por las distancias, por las dificultades del transporte, no han sido localizados o no han sido contactados. Así que estamos viendo todo ese proceso y muy pronto tendremos noticias sobre eso. Pero hay un tema fundamental, mi estimado Gonzalo y quienes nos escuchan, que es su financiamiento. O sea, no podemos de manera irresponsable lanzar un programa como este, causar expectativas reales en la gente,
si su financiamiento no está garantizado. Así que estamos también en conversaciones fuertes con la cooperación internacional y con el Ministerio de Finanzas, y cuando todo esté listo, ahí lanzaremos el bono Prospera. Bueno, muy importante. Para depurar el registro, para que no reciba el dinero quien no lo necesita, pero para evitar que haya subregistro, como usted ha dicho, tener las cosas claras y a lo mejor entrar en algún programa de bancarización para que la gente tenga su tarjeta de débito. Eso haría que la gestión sea mucho más óptima. Tal vez no se llega al 100%, pero si se logra bancarizar a algunas de las personas para que cobren su pequeña ayuda social a través de la banca, evitarían temas como el que usted señaló en Ban Ecuador, en San Lorenzo, evitar esas largas colas, en fin. El problema aquí es ir a cobrar un bono también. Pero de fondo es esto: prosperar, cambiar la mentalidad, que ese dinero no sea el asistencialismo de toda la vida, sino que sea una manera de enrumbar. Yo creo que hay temas del pasado también que hay que tocarlos y que a lo mejor pueden ser positivos. El compromiso, por ejemplo, para que las madres embarazadas sigan haciéndose los chequeos. Eso en un momento determinado se lo hizo. Si usted hace sus chequeos a tiempo, recibe el dinero, si no, no. Es una manera de gestar una serie de cambios en toda la sociedad y de buscar, a cambio de lo que recibe un dinero la persona, un compromiso con su propia familia, con su bienestar, con el bienestar de sus hijos y con el futuro. Ese tipo de cosas hay que mantenerlas, insisto, sin politizarlas, sino limpiando con absoluta transparencia la visión de la inclusión social. No asistencialismo, sí apoyo y ayuda en un mientras tanto, que debe cambiar alguna vez, porque si vamos a vivir así toda la vida, seguiremos sepultados en el lodo, ingeniera Mae. Le agradezco esta magnífica definición de lo que debe ser el bono. En este caso, el bono Prospera va a estar atado o condicionado a que este valor, estamos viendo si total o parcialmente, yo prefiero que sea totalmente, esté atado a la obtención, a la compra, a la adquisición de productos alimenticios. O sea, no dinero de libre disponibilidad para comprar cualquier cosa, porque tenemos estos dos retos, que es combatir el hambre y combatir la desnutrición crónica infantil. Entonces el bono Prospera va a estar atado a esto, si nosotros logramos digitalizar, a partir de lo que usted dijo, del uso de una tarjeta específica, que le permitirá a la gente solamente adquirir productos alimenticios. No podrá obtener cosas que no necesite para nutrirse. Así que estamos en eso, la verdad es que queremos que este piloto mueva realmente lo que usted ha dicho, ¿no? Esta visión cultural de lo que es un bono. Yo creo que es un momento apropiado. Hay un terreno fértil en este momento en que primero tenemos un gobierno que inicia su gestión con una gran calificación, según dicen los sondeos, pero que ha despertado una motivación increíble, una ilusión de los ecuatorianos. Hace mucho tiempo que no veíamos unos números en los cuales un gran porcentaje de ecuatorianos sienten que la economía va a estar mejor, que sienten que el plan de vacunación es un gran estímulo, no solamente para vencer la pandemia, para controlar la pandemia, sino para reactivar la economía. Que creen, una serie de ecuatorianos que creen que sí, que en este momento el bono Prospera es indispensable. O sea, tenemos toda esta serie de mensajes que nos hablan que tenemos un terreno fértil para empezar una nueva visión también en la política social. Así que eso nos motiva aún más a continuar sabiendo que estamos por el camino correcto. Yo digo que contagia, motiva, ha dicho usted, yo digo contagia y emociona que un gobierno que siempre se creyó solamente con un enfoque liberal, o, en fin, algunos le llamó hasta mercantilista, qué sé yo, vea las cosas con alto sentido social. Ahora, manos a la obra. Tenga usted la seguridad, señora ministra, que cuando ustedes necesiten comunicar cosas, contactarse con el país, expresar temas de alto contenido social como estos que hemos tratado esta mañana, tendrán, por supuesto, toda la apertura para poder seguir en diálogos como estos. Ha sido una lástima no poder hacerlo antes. La verdad es que le estamos buscando desde su propio nombramiento
pero bueno, apenas ahora llegó el día para poder hacerle esta entrevista y para poder seguir adelante hablando de las políticas públicas y de las políticas sociales que son las más importantes para transformar este país. Le agradezco por su tiempo y ojalá podamos seguir conversando en Radio Quito Platinum FM. Muchas ocasiones más. Muchísimas gracias, así será, siempre a la orden.